Dios Todopoderoso dice: Dios obra en cada persona, sin importar cuál sea su método, qué clase de personas, asuntos y cosas usa a su servicio, o el tipo de tono que tengan sus palabras. Él solo tiene una meta final: salvarte. Antes de salvarte, necesita transformarte. Así pues, ¿cómo podrías no sufrir? Tendrás que sufrir. Este sufrimiento implica mucho. A veces Dios hace que surjan personas y cosas para que puedas conocerte a ti mismo. De lo contrario, podrías ser tratado, podado y expuesto. Al igual que ocurre con una persona que se encuentra en un quirófano, hay que sufrir para lograr un buen resultado. Amén. Leeré otro pasaje. Claro. Haber fallado y caído varias veces no es algo malo, ni lo es quedar en evidencia. Ya sea que haya sido tratado, podado o expuesto, debes recordar, ser expuesto no implica ser condenado, es algo bueno. Es la mejor oportunidad para que te conozcas. Puede traer a tu experiencia de vida un cambio. Sin eso, no tendrás ni la oportunidad, ni la condición, ni el contexto para llegar a entender la verdad de tu corrupción. Si puedes llegar a conocer las cosas que hay dentro de ti, todos aquellos aspectos ocultos en tu interior que son difíciles de reconocer y de desenterrar, esto es bueno. Poder conocerte realmente es la mejor oportunidad para que enmiendes tus caminos y seas una nueva persona. Es la mejor oportunidad de que obtengas nueva vida. Cuando te conozcas realmente, verás que es precioso que la verdad se convierta en tu vida. Anhelarás la verdad y entrarás en la realidad. Esto es grandioso. Si puedes aprovechar esta oportunidad y reflexionar con sinceridad y conocerte genuinamente, cada vez que falles o caigas, ante la negatividad y debilidad, podrás levantarte. Cuando hayas cruzado este umbral, podrás dar un paso adelante y entrar en la realidad verdad. Amén. Por sus palabras, entiendo que no importa cómo obre Dios en alguien, ya sea con el juicio y la poda o al reemplazarlo en sus deberes. Es todo para que reflexione y se conozca y así cambie su carácter. Sí. Me gustaría contar un poco de mi experiencia. Muy bien. Cuando tenía pocos meses de ser creyente, la charla de la líder Shao fue esclarecedora y sirvió para resolver problemas. La admiraba mucho. Pensaba, será maravilloso que un día pudiera ser como Shao para poder resolver los problemas de los demás, con charlas sobre la verdad. Por un tiempo, cada vez que escuchaba que alguien era elegido como líder o diácono, me emocionaba mucho y anhelaba el día en que pudiera estar en ese lugar. Después, me dediqué a leer y reflexionar acerca de la palabra de Dios. Participaba en todas las obras de la iglesia. Luego, me eligieron líder. Liu y yo compartíamos los trabajos de la iglesia. Cuando veía un problema en la obra de la iglesia, o los hermanos tenían dificultades en sus deberes, lo hablaba con Liu para buscar la verdad y resolverlo. Meses después, vimos buenos resultados en la obra de la iglesia. Y mi líder me pidió que en las reuniones con los demás les contara lo que estaba aprendiendo. Me gustó mucho ver que mi líder me valoraba y los hermanos me admiraban. Sin darme cuenta, comencé a lucirme en las reuniones. Siempre hablaba de cómo había apoyado a mis hermanos y cómo había resuelto sus problemas, cómo había sufrido en mis deberes, el precio que pagué, y sobre cómo la obra de la iglesia había triunfado. Eso llevó a que los hermanos me admiraran. Cuando tenían problemas, no se centraban en orar o buscar la verdad, sino acudían a mí. Sentía cada vez más que podía ser una líder. Pensaba que el éxito de la obra era gracias a mi trabajo. Así que comencé a menospreciar un poco a Liu. No escuchaba lo que decía.
Solo yo tenía la última palabra. Cuando supe que Liu se sentía limitada, no reflexioné sobre eso, e incluso lo presumí. Aunque Liu y yo somos responsables de la obra de la iglesia, ella suele ser negativa y pasiva con su deber. Así que soy yo quien se preocupa y paga el precio. Estoy preocupada por Liu. Si esto continúa, la obra sufrirá. Los hermanos dijeron que yo era responsable y me hacía cargo de mi deber. Eso me gustó. Y disfruté mucho de todo su apoyo y de toda su admiración. Hermana, ¿nadie te advirtió nada en ese momento? Sí. Días después, una hermana notó mi problema y me advirtió. Hermana, he estado notando que no hablas de tu experiencia práctica. Por ejemplo, tu corrupción o rebeldía ante un problema. ¿Cómo reflexionas si te conoces? ¿Cómo buscas la verdad para resolver cosas? ¿Y de cómo cambias? Casi nunca hablas de esas cosas. Principalmente, hablas de cómo resuelves los problemas de los demás y cuánto sufres. Y eso hace que los demás te admiren. Ese no es el buen camino. Reflexiona sobre tu conducta. Tenías razón. Es verdad. Pero no escuché nada de lo que ella dijo. Pensé, todas mis charlas reflejan mi experiencia personal. Mis hermanos me aprecian porque resuelvo los problemas con la verdad. ¿Cómo puedes decir que los demás me adulan y que no voy por buen camino? Seguro lo dijiste porque tienes envidia. Estaba intoxicada con la fama. Tenía el corazón adormecido. Con el tiempo, sentí una oscuridad y ya no podía entender ni resolver los problemas, ni las dificultades de sus deberes. Al final, me despidieron de mi cargo, porque lo que hacían no era práctico. Hermana, ¿cómo te fue después de que te reemplazaron? Sí. ¿Cómo? Después de eso, sentí que no tenía fuerza, sino quise enfrentar la realidad. Era muy negativa. No quería ir a las reuniones. Sentía mucha vergüenza ante los hermanos. Antes dirigía las reuniones y enseñaba, pero ahora yo era la afectada. Me preocupaba cómo me verían. Mientras más pensaba, más me alteraba y me angustiaba. No me concentraba en las reuniones. Hasta me quedaba dormida. Estaba débil y negativa. Me sentía abandonada por Dios. No pude evitar llorar y me hinqué a orarle a Dios. Dios mío, estoy sufriendo mucho. No quiero vivir más así. Dios, ruego por tu guía y tu salvación. Estoy dispuesta a reflexionar y a conocerme. Amén. Amén. Vi un video de una lectura de las palabras de Dios. Vamos a verlo juntos. Sí. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: en vuestra búsqueda tenéis demasiadas nociones, esperanzas y futuros individuales. La obra presente es para tratar con vuestro deseo de estatus y con vuestros deseos extravagantes. Las esperanzas, el estatus y las nociones son representaciones clásicas del carácter satánico. Ahora todos sois seguidores y habéis obtenido entendimiento de esta obra. Sin embargo, no habéis dejado a un lado el deseo de estatus. Cuando el estatus es alto, buscáis muy bien, pero cuando es bajo, dejáis de buscar. Las bendiciones del estatus siempre están en la mente. ¿Por qué la mayoría no puede desprenderse de la negatividad? La respuesta invariable no es que se debe a las perspectivas sombrías. Cuanto más busques así, menos vas a recoger.
cuanto más una persona desee el estatus que no tiene, mayor será la severidad de su trato y mayor será su refinamiento. Las personas que actúan de esta manera no merecen ser consideradas como tales. Tienen que ser tratadas y juzgadas lo suficiente como para que renuncien del todo eso. Si vais a buscar de esa manera hasta el final, nada vais a poder recoger. Aquellos que no buscan la vida no serán transformados, y aquellos que no tienen sed de la verdad no la tendrán. No te centras solo en buscar la transformación personal, sino en los deseos extravagantes y en las cosas que limitan tu amor por Dios y que previenen que te acerques a Él. ¿Pueden transformar y llevarlos al reino? Amén. 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 Sus palabras revelaron mis motivos al buscar un estatus en mi fe. Recordé cuando me convertí en creyente. Admiraba a los líderes y anhelaba el día en el que podría ser uno y que me admiraran. Cuando me convertí en líder, cumplí con mi deber con devoción, feliz de hacerlo aunque me acotara. Cuando sentí que mi líder y mis hermanos me valoraban, me sentí aún más motivada. En las reuniones, siempre me lucía. Presumía de mi eficiencia y de mi sufrimiento, e incluso denigraba a Liu y exageraba a mi favor, para que me adularan. Tras sustituirme como líder y al perder mi estatus, caí sin remedio en la negatividad. Ante los hechos, vi que no buscaba la verdad, ni cumplía con mi deber, en mi fe, sino buscaba estatus. Cuando lo tuve tenía impulso. Sin él caí en la negatividad. Incluso me di por vencida. Vi lo grave que era mi deseo de estatus. ¿Cómo podía obtener la verdad y la salvación de Dios así? Así es, sí. Pensaba que era muy buena, que entendía la verdad y que podía ser líder. Nunca imaginé que me volvería negativa después de que me reemplazaron. Entonces, vi que no tenía la realidad de la verdad, ni la estatura. Solo le hablaba a la gente sobre doctrinas. Yo no me conocía en absoluto. No lograba comprenderme. Si no me hubieran despedido, no habría reflexionado ni llegado a conocerme. Seguiría buscando estatus y resistiéndome a Dios. Eso solo podría entorpecer la obra de la casa de Dios y perjudicar la entrada en la vida de los hermanos. Exactamente. Así es. Finalmente lo vi. Ser reemplazada como líder era su juicio justo. Dios me protegía. Dios trataba con mi deseo de estatus. Me obligaba a ver que iba por el camino equivocado para que pudiera arrepentirme. Sí. Darme cuenta me brindó cierto alivio. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Después, leí más de sus palabras que exponían la búsqueda de nombre y estatus de la gente. Y un par de pasajes se me quedaron grabados. Por favor, léelos, hermana. Sí. Algunas personas idolatran a Pablo. Les gusta salir a pronunciar discursos y hacer obra. Les gusta reunirse, hablar. Les gusta que las personas las escuchen, las adoren y las rodeen. Les gusta tener estatus y aprecian que otros valoren la imagen que muestran. Analicemos su naturaleza a partir de estos comportamientos. ¿Cuál es su naturaleza? Si de verdad se comportan así, entonces basta para mostrar que son arrogantes. En absoluto adoran a Dios. Buscan un estatus elevado y desean tener autoridad sobre otros, poseerlos y tener estatus en sus mentes. Esta es la imagen clásica de Satanás. Los aspectos de su naturaleza que más destacan son la arrogancia y el engreimiento, la negativa a adorar a Dios y un deseo de ser adorados por los demás.
Tales comportamientos pueden darte una visión muy clara de su naturaleza. Unos pueden usar sus posiciones para testificar repetidamente sobre ellos y competir con Dios por personas y estatus. Usan diversos métodos y medidas para hacer que los adoren, tratando de ganarse a los demás y controlarlos. Algunos hasta engañan a las personas a propósito para que piensen que son como Dios. No dirán que están corrompidos, que también son corruptos y muy arrogantes, ni que no los adoren y que no importa lo bien que lo hagan. Todo se debe a la exaltación de Dios y están haciendo lo que deben. ¿Por qué no dicen estas cosas? Porque temen perder su lugar en el corazón de las personas. Por esta razón, estas personas no exaltan a Dios ni dan testimonio de Él. Amén. 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 Sus palabras me revelaron que la gente siempre busca el estatus y no exalta ni da testimonio de Dios. En cambio, siempre se lucen y hacen que los demás los adulen y los rodeen debido a su carácter satánico. Sí. Y eso Dios lo maldice y castiga. Así es. Sí. ¿Pablo no fue un ejemplo perfecto de eso? Le encantaba tener estatus y se concentraba en su posición y prestigio. En sus epístolas atestiguaba lo mucho que había trabajado y sufrido por el Señor, y decía que no era menos que los demás apóstoles. Su trabajo arduo y el precio que pagó no eran para buscar la verdad o cumplir con el deber de un ser creado, sino para satisfacer sus ambiciones locas, para que lo adoraran y finalmente ser recompensado y coronado. Cierto. Por eso su carácter de vida no cambió en absoluto después de años de trabajo arduo, y al final perdió la razón por su arrogancia, testificando que vivir era Cristo. Tenía el sueño de ocupar el lugar del Señor, solo para que lo siguieran y lo imitaran. Ofendió el carácter de Dios. Así Muy es. cierto. Así es. Pablo tenía naturaleza satánica y era arrogante y muy presuntuoso. Todo lo que hacía era para saciar sus ambiciones locas, y era hostil hacia Dios. Recorría el camino de un anticristo y se oponía a Dios. Él lo condenó y lo maldijo. Exacto. Cierto. Sí. Sí. Y yo, cuando tenía algún logro, decía que agradecía a Dios por guiarme. Pero en el fondo, el mérito era solamente mío. Con descaro, le robaba la gloria a Dios. Siempre me lucía. Contaba cómo me esforzaba y sufría la cantidad de problemas que resolví para que los demás me adularan. Al ver que Liu se había vuelto negativa, en apariencia la ayudaba y la apoyaba. Pero en el fondo, la juzgué y la desprecié. Incluso la denigraba y exageraba lo que yo hacía para que los hermanos me admiraran y me escucharan. Una hermana notó esto y me lo advirtió con amor, pero me negué a aceptarlo. Incluso creí que me denigraba, que me envidiaba. Y vi lo irracional que me habría vuelto. No me concentraba en enseñar la verdad para exaltar a Dios y dar testimonio, sino que solo me lucía y protegía mi estatus para que todos me admiraran. Vi lo arrogante y presumida que era por naturaleza. Vivía una naturaleza muy satánica y recorría el camino del anticristo opuesto a Dios igual que Pablo. Si no me arrepentía, Dios me iba a condenar y eliminar. Sí, es verdad. Es verdad. Y esa idea realmente me asustó. Por eso fui a orarle a Dios. Quería buscar la verdad y arrepentirme. Amén. 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 Gracias a Dios. Después, comí y bebí más de las palabras de Dios y reflexioné sobre mí. Analicé mis motivos e intenciones. Y cuando me enfrenté con mis problemas, me concentraba en las palabras de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo te fue después de eso? Sí. Después de eso, Dios me presentó otra situación.
Un mes después, un líder quiso que fuera anfitriona. Y al principio no me dio mucho gusto. Cuando había sido líder, otros eran mis anfitriones. Pero ahora yo sería la anfitriona. ¡Qué diferencia! Pero luego pensé, ¿no sigo buscando la fama y el estatus? Ser anfitriona podrá no ser especial, pero es mi deber, mi responsabilidad y obligación. Así es. No debería decidirlo yo ni ser exigente, sino someterme a lo que Dios manda. Amén. 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 Gracias a Dios. Así que acepté. Después, la líder llevó a unas hermanas a mi casa. Vi que había hecho mis deberes con esas 2 hermanas. Fue muy vergonzoso. Y me sentía incómoda, como si fuera inferior a ellas. Intercambiamos comentarios amables y luego fui a la cocina. Mientras cocinaba, recordé cuando cumplía con mi deber junto con esas hermanas. Dirigía las reuniones y les daba charlas. Nunca imaginé que ahora ellas serían líderes. Mientras yo era la anfitriona, me sentí muy inquieta. Luego vi que volvía a ser como antes. Así que corrí a orarle a Dios y luego pensé en sus palabras. Como una de las criaturas, el hombre debe mantener su propia posición y comportarse con escrúpulos. Cuida con esmero lo que te ha confiado el Creador. No debéis actuar fuera de lugar, ni hacer cosas más allá de vuestra capacidad, ni las que son aborrecibles para Dios. No tratéis de ser grandioso o alguien superior a los demás, ni de buscar volverte Dios. Así es como las personas no deberían desear ser. Claro. Buscar ser grandioso o un superhombre es absurdo. Procurar convertirse en Dios es incluso más vergonzoso. Es repugnante y despreciable. Amén. Lo que es digno de alabar, lo que deberían mantener las criaturas por encima de todo, es convertirse en una verdadera criatura. Este es el único objetivo que todas las personas deberían perseguir. Amén. Amén. Gracias a Dios. Al considerar sus palabras, entendí que Dios no quiere gente grandiosa, sino seres creados genuinos, con estatus o sin él, ser capaces de someterse a su soberanía, ser sinceros y cumplir con nuestro deber. Es la Amén. voluntad de Amén. Dios. Sí. Exacto. Exacto. Dios lo dispuso, sería pequeña, y debía someterme y no buscar la grandeza. Hacer mi trabajo bien y cumplir con mi deber. Amén. Recordé cuando fui líder, parecía que brindaba gloria, pero no me concentraba en la verdad. En vez de eso buscaba la fama. Era presuntuosa, me daba aires, me volvía más arrogante. Vivía un carácter satánico que repugnaba a Dios. Ahora era anfitriona, que no parecía la gran cosa, pero poder cumplir con mi responsabilidad y mi deber me hizo sentir mucho más tranquila. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Al meditarlo, ya no creí que ser anfitriona me hacía inferior. Pude someterme de corazón. Gracias a Qué Dios. bueno. Qué bueno. Después de almorzar, las 3 tuvimos una reunión. Me abrí y charlé de lo que había aprendido durante mis deberes, y ellas charlaron también. Fue muy liberador, y ya no me sentí atada por la fama y el estatus. Amén. Amén. Esa fue mi experiencia luego que me reemplazaran. Eso nos ayuda mucho. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Sí. Su experiencia Es interesante nos ayuda todo mucho. eso nos ayuda Cierto. mucho. Eso es lo que nos Sí, faltaba. Así es. cierto. Claro.